Queridos hermanos de la Iglesia del Nazareno de Villa Lugano, que Dios les bendiga. Hoy es domingo 7 de febrero del año 2021 y en un mismo sentir, con un mismo corazón, vamos a adorar a Cristo en este día. Vamos a exaltarle a Él, vamos a agradecerle, vamos a escuchar su palabra, le vamos a adorar, porque Él es el único merecedor de toda adoración. En los diferentes momentos en que estemos participando de esta reunión, a la distancia, en este tiempo que estamos viviendo hoy tan particular, vamos a adorar a Jesús, vamos a adorar a Cristo. Y vamos a comenzar con una lectura bíblica que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos 1 al 8, y dice así: Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él los discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a orar en este día. Amado Padre, gracias Dios por este tiempo que hoy podemos tener, de encontrarnos contigo, de adorarte, de alabarte, de buscar de tu presencia, Señor. Gracias por este privilegio. Ahora te queremos pedir que tu Espíritu Santo visite cada corazón de cada persona que va a participar de esta reunión. Que tu mano de sanidad repose sobre los enfermos. Que tu mano de poder, Señor, levante al que está caído y que haya salvación para los perdidos y santificación para aquel que hoy quiere dar ese paso, Señor, anhela dar ese paso de ser enteramente santificado. Que hoy, Señor, sea un día especial, inolvidable para cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén y amén. Tu rostro quiero ver, tus sendas conocer, que tu luz nos alumbre,
Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Es el tiempo de la palabra de Dios que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, y dice así: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este pasaje poderoso presenta al apóstol Pablo en una carta a la iglesia en Corinto, en la cual él estaba explicando acerca de una serie de revelaciones que Dios le había dado a él de manera especial. Entonces, para concluir esta serie de revelaciones que él estaba relatando, explica de qué manera el Señor ha trabajado en su vida en cuanto a un aguijón en su carne, que ahora vamos a desarrollar un poco más de qué se trata, pero en el cual lo llevó a orar y le llevó a una respuesta inesperada para él y para todos de parte de Cristo. Una respuesta de parte de Cristo que le va a dejar profundas enseñanzas para él y para nosotros también, que muchas veces en nuestras vidas transitamos y pasamos y tenemos un aguijón en la carne. Entonces, en esta predicación, en este día, lo que quiero compartir con ustedes es qué podemos aprender de este pasaje para poder convivir con este aguijón en la carne. Fíjense que el pasaje dice que en la respuesta del Señor no le dijo el Señor que se lo iba a sacar, sino que le explicó cómo convivir con ese aguijón en la carne. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en este día, que aprendamos a través de la palabra de Dios qué podemos hacer cuando hay un aguijón en la carne que trabaja, que nos atormenta, que nos desafía todos los días, que nos duele. ¿Qué podemos hacer bíblicamente para transitar por un periodo así? En primer lugar, el pasaje nos enseña que la manera de enfrentar el aguijón en la carne es con oración y ruego. La Biblia y en esta epístola el apóstol Pablo nos da muchos detalles, no nos explica detalladamente en qué consistía el aguijón en la carne que él tenía. Cuando pensamos en un aguijón, pensamos en algo que está todo el tiempo lastimando la carne, lastimando a la persona. Y él dice que tenía algo que le fue dado, que lo lastimaba. Y dice que esto era enviado por un mensajero de Satanás. Y hace una comparación como si le dieran un cachetazo, ¿no? Que era como un cachetazo, era como un aguijón. Todo esto representa alguna circunstancia en la vida del apóstol. No sabemos si puede haber sido algún problema grave, alguna enfermedad o algún tipo de tentación. Algo había alrededor de él que era como una cachetada permanente, era como un aguijón que lo punzaba de manera constante y lo atormentaba, era algo terrible en su vida. Ahora, el apóstol Pablo nos enseña también que aunque le fue dado este aguijón en su carne, el propósito de este aguijón era que él no se exaltase desmedidamente, es decir, que él no se crea autosuficiente, porque en la vida del creyente muchas veces cuando disfrutamos de las bendiciones de Dios, disfrutamos del favor de Dios, creemos que vamos a estar exentos de cualquier tipo de dificultad, y eso incluso nos puede llevar al orgullo espiritual, al creernos superiores a las personas, a otros. Y el aguijón en la carne tenía el propósito, en la vida del apóstol Pablo, de que él no se exalte desmedidamente, que él no tenga un concepto de sí más alto que el que debía tener. Le hacía tener los pies sobre la tierra, le hacía saber quién era él delante de Dios y delante de las personas. Ahora, también entendemos en este pasaje, podemos ver que el que estaba con el aguijón y el que lo estaba de alguna manera torturando a Pablo en este tiempo, de esta manera,
era Satanás. Era un ataque satánico sobre la vida de Pablo. Y eso también es importante reconocerlo, porque no era Dios quien le envió a este mensajero de Satanás, sino que era Dios quien permitió en su potestad, en su majestad, en su soberanía, permitió que este mensajero de Satanás lo abofetee a Pablo, al apóstol, a este hombre de Dios, y también que sea como un aguijón, que sea algo punzante, algo doloroso que él sentía en su cuerpo, en su vida, en su ser, en su mente. Ahora, es interesante que aunque el mensajero de Satanás atacaba a la vida del apóstol Pablo, que claramente Satanás lo hacía para destruirlo, el Señor le había permitido al apóstol convertir este ataque satánico en algo positivo. Es decir, convertir esto tan negativo, tan triste, tan malo, porque todo lo que viene de Satanás es malo, convertir algo que es tan malo como este aguijón, que algo que Satanás envió para mal, convertirlo en algo para bien. Y eso es lo que hace el Señor con nuestras vidas. Usar aún las cosas tristes y negativas y dañinas que existen alrededor nuestro, usarlas y darles un propósito bueno en nuestra vida. El primer propósito bueno que va a ver acá Pablo es que no se va a enaltecer, o sea, y no va a llegar a un orgullo que finalmente lo va a terminar haciendo pecar, porque el orgullo es un pecado. Entonces, ese es el primer propósito. El segundo propósito lo vemos aquí mismo. Este aguijón en la carne movilizó al apóstol Pablo a la oración y al ruego. Nuestra oración cuando sufrimos es distinta a la oración que hacemos cuando no estamos sufriendo, cuando las cosas que pasamos son positivas y lindas y son disfrutables. Cuando pasamos situaciones terribles en nuestras vidas y Satanás nos golpea duro, la oración que nace de nuestro corazón es un ruego, es un grito del alma, es un grito del corazón. Eso es algo que no se podría experimentar, ese grito de aflicción delante de Dios, si no fuera por estos ataques que a veces vivimos los creyentes. Por eso es que parte del propósito de Dios también era llevar al apóstol Pablo a una oración y a un ruego genuino que naciera de lo profundo de su corazón. No solamente era un ruego de una vez, dice que él rogó varias veces, 3 veces rogó por esto, para que el Señor se lo quite. Y esto también habla de la persistencia en la oración. Cuando pasamos momentos difíciles, nos volvemos persistentes en la oración. Y no es que el Señor no le gustaba que ore, no. El Señor le permitió que él haga esto porque fue movilizado el apóstol Pablo a la oración. Y en la oración, en los tiempos de oración, aprendemos a orar. Todo en la vida se aprende haciéndolo, practicando. Una cosa es hablar de algo y otra cosa es hacerlo. Y con la oración pasa lo mismo. La oración, en el ruego, en el medio del dolor, es algo que también se aprende. Es único, no lo puede experimentar nadie más que cada uno de nosotros que pasa por una situación de un aguijón en la carne. Insistir en la oración, en ese ruego, es algo que también aprendemos en estos momentos duros y difíciles de la vida. Así que lo primero que nos enseña este pasaje es que podemos enfrentar una vida, el aguijón en la carne, en nuestras vidas, en primer lugar, con oración y ruego y reconociendo que el Señor es soberano y Él tiene propósito para nuestras vidas. Y que aun medio de los ataques de Satanás sobre nosotros, Él es Rey, el Señor es soberano, Él está en control de toda situación. Él nos está enseñando muchas cosas y nos está moviendo a un ruego genuino, a un clamor genuino de nuestro corazón. En segundo lugar, este pasaje nos enseña que la respuesta del Señor, de Cristo, no siempre es sí, sino que a veces es no. Pero el no de Cristo no es un no que nos abandona. Cuando Cristo no hace inmediatamente lo que nosotros esperamos, no es un no que nos deja solos ni que nos abandona, sino que es un no que viene con la gracia de Dios y el poder del Señor. Por eso es que el versículos 2 y 9, el capítulo 12, versículo 9 dice, establece una conversación allí, plantea una conversación el apóstol Pablo, dice que Jesús le dijo, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando la respuesta de Dios no viene rápida, no viene pronta, y nosotros oramos con fe y oramos con un clamor de nuestro corazón, no siempre tiene que pasar que Dios diga que sí, pero el no de Dios no es un no que nos abandona ni que nos deja solos frente a lo que estamos pasando, frente al aguijón. Cuando Dios nos dice espera o cuando Dios nos dice no, no significa que Él nos ha dejado, significa que Él nos da su buena voluntad, que su gracia, su favor con nosotros, y que este favor es suficiente para iluminar nuestras vidas, para darnos poder y para fortalecernos y consolarnos en medio de las aflicciones y angustias que estamos viviendo. Cuando Dios nos dice que no, o nos dice que esperemos, no es para liquidarnos, ni terminarnos, ni abandonarnos. Es para fortalecernos, es para vivificarnos, es para renovarnos espiritualmente. Por eso es que dice el apóstol aquí que el Señor le dijo, bástate mi gracia. Es decir, el favor del Señor, su presencia es suficiente para que en nuestra debilidad el poder de Jesús se manifieste. Y no es posible que eso suceda si no estamos transitando por una situación como la del aguijón en la carne. Solo allí nos vemos completamente débiles y totalmente necesitados. Y en ese momento se manifiesta completamente el poder de Cristo. Y las personas dicen, ¿cómo puede ser? En el estado en que estás, con lo que perdiste, como estás ahora, ¿cómo puede ser que tengas ganas de vivir, que tengas fe, que tengas esperanza? ¿Cómo puede ser? Porque el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad de sus hijos. Su poder reposa sobre nosotros cuando nosotros reconocemos que somos débiles. Y eso sucede cuando el aguijón en la carne permanentemente está como ese mensajero de Satanás abofeteándonos en nuestras vidas. Por último, dice el versículo 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas. Miren, esta lista es tremenda, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y en esta lista de cosas tristes, ¿no? Seguramente en tu vida, en algunas es muy posible que estés transitando. Esta lista de debilidades, ¿no? Afrentas, necesidades, persecuciones, angustia. Todas estas cosas tristes que nos debilitan, que nos hacen débiles. En todas ellas, dice la palabra aquí, en todas ellas, dice, por amor a Cristo me gozo. Por amor a Cristo me gozo. Porque cuando soy débil, es decir, cuando todas estas cosas se manifiestan en mi vida, entonces soy fuerte en Cristo. Soy fuerte en el poder de Jesús. Lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en este pasaje bíblico es que no se trata de nosotros, que debemos de dejar de mirar solamente lo que nos pasa a nosotros. Se trata de lo que Cristo quiere hacer en nosotros, de lo que Cristo quiere manifestar en nosotros y a través nuestro a la humanidad, a las personas que nos rodean, a nosotros mismos, lo que Él nos quiere mostrar, que Él es poderoso, que Él es amor, que Él es fiel. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, de esta manera, su amor, su poder, su gracia se hace más grande. Cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes en la gracia de Jesucristo, en el favor del Señor con nosotros. Así que en este día, si te sentís débil por alguna de esta lista de cosas tristes que el apóstol menciona acá en este pasaje bíblico, yo te invito a decir, como dijo él, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por el poder de Cristo, por la gracia de Cristo, por el amor de mi Señor, por el poder de su presencia en mi vida, cuando soy débil por los ataques de Satanás, cuando soy débil por las circunstancias en las que me encuentro ahora, entonces soy fuerte, porque se manifiesta más mi Señor Jesús, se manifiesta más. ¿Qué te parece si en este día le decimos al Señor que se manifieste por completo en nosotros? Entonces, ¿cómo vamos a convivir con un aguijón en la carne? ¿Qué pasa cuando Dios dice que esperemos o cuando Él dice que no?
En primer lugar, recordemos, el Señor nos está llamando al ruego y a la oración, que tal vez de otra manera nunca hubiéramos experimentado esta comunión tan íntima, tan dependiente del Señor en los tiempos difíciles. En segundo lugar, el Señor nos está enseñando que es suficiente con su gracia y con su poder, porque Él quiere manifestarse en nosotros en medio de la debilidad para que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte en mi Señor. Que en este tiempo el Señor derrame sobre tu vida de su Espíritu Santo, de su poder, y podamos experimentar, aún con el aguijón en la carne, que muchos de nosotros tenemos que transitar, muchos de ustedes tienen que tener, y a veces a la espera de un sí de Dios, o simplemente en la espera, o a veces cuando la respuesta de Dios ha sido que no, y hemos sufrido, y hemos padecido, que el Señor haga carne en nuestro corazón su palabra, para que podamos convivir con el aguijón en la carne a la manera de Cristo hasta que Él nos llame. Que Dios te bendiga y hasta nuestro próximo encuentro. Amado Padre, gracias Dios por tu palabra, gracias porque es eficaz, porque es viva, porque nos enseña el camino por el cual andar. Gracias Dios porque hoy, aunque haya un aguijón en la carne, Señor, podemos hoy ser movilizados a un ruego, a una oración que de otra manera no sería posible, Señor, realizar. Gracias Dios porque hoy tú nos das de tu poder y de tu gracia, que es suficiente para vivir, que es suficiente para disfrutar cada día, Señor, la plenitud de tu presencia en nuestras vidas. Gracias Dios porque hoy también nosotros podemos decir que cuando somos débiles, somos fuertes en ti, Señor. Gracias, te amamos y bendecimos tu nombre en este día. Amén y amén. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar.
Queridos hermanos, hemos llegado al final de la reunión. Quiero recordarles que hay una edición de Lugano Kids para nuestros niños con una lección bíblica. También quiero dar gracias a Dios por los grupos de conexión, los que ya han retomado los grupos. Algunos ya comenzaron a funcionar, otros van a estar reincorporándose pronto. Pero doy gracias a Dios porque cada uno pueda participar, pueda disfrutar de un tiempo de oración unos con otros a distancia, en un tiempo tan especial como que nos toca vivir, pero con un mismo sentir, que es el de estar unidos en el amor, que es el vínculo perfecto que el Señor nos dio. Recordemos orar unos por otros, especialmente por aquellos que están enfermos, pasando alguna necesidad, padeciendo, que Dios pueda poner su mano de poder sobre cada familia, cada niño, cada joven, cada adulto mayor, sobre los hogares. Oremos, hermanos, sin cesar unos por otros. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, que en este tiempo podamos experimentar, aunque haya un aguijón en la carne, podamos experimentar la plenitud de la gracia y el poder de Cristo en nuestras vidas. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.